Máximo, iglesia. Bienvenidos a los que han venido por primera vez a escuchar la palabra del Señor. Le damos la bienvenida. Gloria a Cristo. Bendecimos a nuestros hermanos que están conectados por las redes sociales. En medio, Señor, de esta reunión, en medio de la congregación, alabamos, santificamos y bendecimos tu grande nombre, Padre. No hay otro Dios como tú, no hay Dios fuera de ti. El único y verdadero Dios, Señor, eres tú. En esta hora reconocemos tu soberanía, tu grandeza, Señor. Por Dios de los cielos y de la tierra, reconocemos que tú eres el creador, el hacedor, y nosotros somos hechura tuya, hechura de tus manos, Señor, y por eso te damos gracias en esta hora, porque no hay mejor Padre que tú, nuestro Padre bueno, Señor. Bendito sea tu nombre y alabado sea tu nombre. Bendecimos, Señor, las familias representadas en esta noche, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Delante de tu presencia están, Señor, todas nuestras añadiduras, Señor, y estamos aquí buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido, Señor. Creemos que tú, Señor, eres el Dios de los imposibles, que no hay nada imposible para ti, Dios de los cielos y de la tierra. Confiamos, Señor, en ti. Todo aquello, Señor, que está afligiendo, todo aquello, Señor, que quiere robar la paz, la tranquilidad, Señor, todo aquello que trae confusión, Señor, delante de tu presencia, Señor, colocamos en esta hora, Señor, nuestro corazón, Señor, porque tú eres nuestra paz, Señor, porque el reino de Dios no consta de comida ni de bebida, sino de paz, de gozo y de salvación. Que la paz que tú nos has dado, Señor, no la ha dado el mundo, Señor, que esa paz sobrepasa todo entendimiento, y tu palabra dice que no nos turbemos ni tengamos miedo, porque tú estás con nosotros hasta el fin, Señor. Hoy te pido, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, toma el control de cada vida en esta hora, Señor. Te presentamos todas nuestras debilidades, Señor, y nos bastamos, Señor, de tu gracia, porque con tu gracia es suficiente, con la obra de tu Hijo, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Vamos a leer, Padre, la palabra de Dios con reverencia, con temor, con temblor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y la revelación de su bendito Espíritu, Señor. Gloria a Cristo. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Cristo vive. Amén. Escrito está en la palabra de Dios, que vengamos a Él todos los que estemos trabajados, cargados, el Señor nos hará descansar. Hay un yugo y una carga que es liviano y es ligero, y es en la iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Gálatas capítulo 5. Vamos a leerlo desde el verso 16, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, Gálatas capítulo 5, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué hace esta recomendación el Espíritu Santo en esta noche? Porque dice esto, lo dijo Pablo, pero Pablo estaba inspirado por el Espíritu. Toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Él inspiró a todos aquellos varones de Dios para dejar escrito aquí cuál es la voluntad de nuestro Padre. Y al Padre nos dice en esta noche que andemos en el Espíritu, y hay una recomendación: no satisfacer los deseos de la carne. Para poder andar en el Espíritu, tenemos que dejar de satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? ¿Cuántos le piden una y otra vez: Señor, necesito no solamente vivir en el Espíritu, necesito, dice la palabra de Dios, andad en el Espíritu, hablad en el Espíritu? ¿Por qué razón no se anda en el Espíritu? Por los deseos que se satisfacen a diario. ¿Y dónde están esos deseos? ¿De dónde
parten estos deseos. Y la palabra de Dios habla en primera de Juan, dice, nos hablaba el Señor referente a esto. Amén. Y nos decía el Señor algo muy importante ayer. Y es un alimento que nosotros le damos a la carne que no conocíamos. Pero ¿por qué estoy carnal si yo quiero andar en el Espíritu? ¿Por qué ando en la carne? ¿Por qué no puedo andar en el Espíritu? Y hay un alimento que se le da a la carne y hay un alimento que se le da al Espíritu. Cuando una persona tiene algún diagnóstico médico, le dicen qué alimento le hace daño. Si una persona es diabética, sabe que no debe comer. Y a veces nos disciplinamos para no comer estos alimentos para que no nos hagan daño. Resulta que satisfacer los deseos de la carne nos hace daño. Desvía nuestros sentidos, iglesia. Desvía y entenebrece otra vez los sentidos y nos desvían de la sincera fidelidad a Cristo. El hombre diariamente ha interpretado que alimentarse espiritualmente es venir solamente al culto. No es cierto. Ayer el Señor nos llamó a tiempo y fuera de tiempo y sacaba a la luz cuál era el alimento que se le estaba dando a la carne. Amén, así es. Y el alimento es un alimento que no conocen los del mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Juan capítulo 4, ellos le dijeron, Señor, come. Ellos fueron a buscar comida. Porque a veces estamos más preocupados por darle alimento al cuerpo, pero no por darle alimento al espíritu. Y Él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Un alimento que muchos no conocen, iglesia. Porque aunque vayan a las congregaciones, siguen alimentando todo lo que tiene que ver con la carne. Hay un alimento que en Juan capítulo 6 dice el Señor cuál es, un pan, que Él es el pan de vida eterna. Y un agua que se recibe cuando comemos este pan y se cree en Él. Ese es el alimento que a vida eterna nos lleva, pero que muchos no comen. Y por eso el ser interior no está fortalecido. Nosotros alimentamos el hombre espiritual, es con el alimento espiritual, no con los alimentos de la carne. Si nosotros no hacemos buen uso del tiempo, el Señor dijo que no estuviéramos ociosos, que no estuviéramos, y el ocio a veces no es estarse acostado todo el día en una cama. El ocio, iglesia, es con administrar mal el tiempo. Las personas que no se alimentan espiritualmente, el ser interior va a ser débil. ¿Y a mí de qué me sirve estar fortalecido en mi ser interior? En medio de las pruebas sabrás por qué el Señor necesita fortalecernos. Porque cuando el ser interior, la carne se alimenta y alimentan y alimentan y satisfacen los deseos de la carne una y otra vez, en medio de la prueba la gente ya quiere morir. Porque en medio de la prueba necesitamos estar fortalecidos interiormente. En medio de un diagnóstico contrario, en medio de una dificultad en el hogar, en medio de una dificultad con los hijos, en medio de una prueba difícil, necesitamos estar fortalecidos. Y una de las cosas que alimenta nuestro ser interior también es la oración. Y eso es lo que menos buscan los que dicen ser pueblo de Dios. No podemos acostumbrarnos, iglesia, que solamente el Señor nos llame a través de una tercera persona. Alguien que te llama todos los días, mañana, tarde y noche. El Espíritu Santo te llama porque Él te desea. Pero hay personas, iglesia, que no están atentas a la voz del Señor. Entonces se acostumbran a que una tercera persona les dé de comer o de beber. La palabra de Dios dice, todo el que tenga hambre venga a mí y coma, y todo el que tenga sed venga a mí y beba. El Señor está dispuesto, el Señor siempre está para ti, pero hay personas que alimentan demasiado, iglesia, la carne. Y aun cuando el Señor quiera dar este alimento por misericordia, porque Él lo da por misericordia. El pueblo de Israel no quería el pan ni el agua, pero el Señor lo dio porque fue a través del pan y del agua que lo sostuvo los 40 años en el desierto. Aún así, terminan despreciando lo que el Señor nos da. Dice la palabra de Dios, despreciando su mesa. Nos hablaba el rey y dice aquí, volvemos a leerlo, si queremos andar en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Y cómo alimento yo la carne? Y el Señor nos decía, por lo que oyen y ven.
¿Qué oyes y qué ves? A veces gastan tanto tiempo todo el día hablando cosas que no edifican a nadie, ni siquiera a la misma persona. Y hablan y hablan y hablan cosas que no edifican, quejas. Se cuentan cosas íntimas del hogar. Van y le cuentan la vida a todos, menos al Señor. Y no edifican nada esas conversaciones. ¿Qué oyen? ¿Qué ven? Nos decía el Señor, la lámpara de todo el cuerpo, iglesia, son los ojos. Si tu ojo es malo, todo el cuerpo está mal. ¿Por dónde entra el alimento? Por los ojos y por los oídos. Si no fuera importante esto, ¿por qué el Señor en Mateo capítulo 13 dice: teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado? Hay un alimento espiritual que reciben los sentidos espirituales. El Señor, a través de esta palabra, que es el alimento, despierta nuestros sentidos espirituales. Quita los velos, las vendas. Él abre los ojos de nuestro entendimiento para poder entender y comprender. Pero cuando se alimenta lo de la carne, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, que el hombre natural ni entiende, ni ve, ni comprende. Porque gastan más tiempo, iglesia. Ahora, ayer alguien decía, es que sí, hermana, pero el celular es tan malo. El celular no es malo, lo que es malo es quien lo está administrando. Es quien lo administra. Ese celular no le hace daño, a nadie le hace daño aquí, vean. No lo podemos satanizar. Pero tú, sabiendo que aquí hay alimento espiritual y hay alimento carnal, dime si no buscas más el de la carne que el del espíritu. ¿El televisor es malo, hermana? No. Ya les he dicho, ese televisor es de bendición para esta casa de oración. Si pusiéramos cosas que no edifican, no tiene nada que ver, sino el que administra el televisor o el celular. Y buscas más cosas que perecen que las eternas. Y esta es una verdad que la iglesia tiene que saber. La palabra de Dios dice que la ciencia iba a aumentar. Y la ciencia ha aumentado, iglesia. Pero la iglesia tiene que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Y está más pendiente de lo que aumenta en la ciencia del mal que en la revelación que Cristo nos está dando para estos últimos tiempos. Porque están buscando más lo del mundo que lo eterno. Se están dejando deslumbrar más por las cosas que perecen que por las eternas. Es impresionante, iglesia, cómo están caminando. Yo me pregunto, hay personas que esto, mejor dicho, hasta aquí en el culto lo contestan, pero llámelos para algo espiritual y no contestan. ¿Es verdad o no es verdad? Iglesia, ¿es verdad o no es verdad? No contestan para nada de lo espiritual, pero están aquí en el culto y lo contestan. ¿Cómo estamos administrando nuestros oídos y nuestros ojos? Porque no se trata del celular, se trata de nuestros oídos y nuestros ojos. ¿Qué estamos alimentando más? ¿La carne o el espíritu? Y el Señor quiere que nosotros, iglesia, estemos atentos. Atentos, iglesia, porque dice que los hijos de Dios no los va a tomar por sorpresa. Los que andan en luz, dice en Tesalonicenses o en Colosenses, dice, lo que viene no los tomará por sorpresa porque ellos andan en luz. Y andar en tinieblas es dejar que el enemigo desvíe los sentidos, los ojos y los oídos naturales, no, porque hay unos sentidos espirituales que son despiertos. Nuestro espíritu es despierto por la palabra de Dios. Amén. Y entonces estamos atentos a lo espiritual. Hay personas que no están atentas para nada de lo del espíritu, pero pregúntele una noticia. Pregúntele lo que salió en el noticiero hoy. Pregúntele lo que pasó en el barrio hoy. Háganlo, iglesia, y verán.
para estos últimos tiempos, la esperanza que tenemos es que discernamos la voz de nuestro Señor. ¿Qué va a pasar cuando cierren las congregaciones? ¿A dónde van a correr si están atenidos a terceras personas? Si no conocen la voz de Dios, ¿a dónde correrán, iglesia? La palabra de Dios habla de esto, de la insensatez. 5 vírgenes insensatas que no estaban llenas de aceite. ¿A dónde van a correr? Yo por experiencia les digo, uno puede llamar a las personas y no contestan, porque al Señor le place que no sea así. En ese momento eres tú y Él. Si no logran conocer, si no tienen una relación con el Dios vivo, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo hacen, iglesia, si no conocen la voz de Dios? El Señor nos está preparando, iglesia. Todos hablan de la venida de Cristo, todos hablan de las señales que hay. Pero la palabra de Dios habla en Apocalipsis de la revelación del Hijo de Dios en estos postreros últimos días. La revelación de Cristo a cada uno de nosotros. Cristo no es revelado por conocimiento, porque yo te lo revele, es revelado por el Espíritu a los que creen en la palabra de Dios. Que el Señor dice que por eso los primeros serán postreros y los postreros primeros, que vendrá el pecador, que vendrá el ladrón, vendrá la prostituta, vendrán todos ellos y ellos creerán y el Señor los va a recibir a ellos, porque eso se trata de creer. ¿No creen todo lo que el Señor ha hecho todo este tiempo? Esta palabra tiene una obra grande y maravillosa. Aprende a ir allí al aposento, a escuchar su voz, a tener una relación con Él. Dice que hay un alimento, unos deseos que la carne te pide. ¿Y por dónde entran esos deseos? Primera de Juan dice que el mundo va a pasar y estos deseos, iglesia, que lo que son los deseos de los ojos y deseos de la carne y la vanagloria de la vida, esos son esos deseos que satisfacemos y que alimentan el hombre carnal. Y que la iglesia está alimentando más esto, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Dice, el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y podemos tener el conocimiento. ¿Conocen personas que les han dado un diagnóstico y estos alimentos no se los comen y se los comen? El Señor les llama tercos. Porque aunque saben la verdad, no la obedecen. Todos los días nos levantamos y nos preparamos y nos disponemos a preparar los alimentos. ¿Qué hago de desayuno? ¿Qué hago de almuerzo? ¿Y qué hago de cena? ¿Cierto? Nos preparamos qué comer. Y la madre de familia piensa, bueno, ¿qué hago? ¿Lentejas? No, ya hice. ¿Qué hago? Preparo un alimento que sea agradable para los de su casa. ¿Preparamos ese alimento, iglesia, para ser agradable a los ojos del Señor? ¿Nos disponemos? ¿O nos levantamos, Señor, gracias por este día, gracias, amén, guárdame, cuídame y tráeme con bien a casa? Él tiene un alimento cada día, dice, darnos el pan nuestro de cada día. Comemos ese pan cada día, iglesia. Porque de Él es que se alimenta el hombre interior. ¿Cuántos dicen, no, hoy no quiero el pan? Así como tú y yo buscamos los alimentos que perecen, como dice la palabra de Dios, también hay que buscar el que a vida eterna nos lleva, el que solamente Cristo nos puede dar. ¿Y cómo hago para que Cristo me dé este alimento? Aquí en su palabra. Porque nunca es suficiente para la carne. Lo invitan a desayunar, listo, a almorzar también, a cenar también. Pero ¿por qué no somos así para la palabra de Dios? ¿Por qué no somos así para la palabra de Dios? ¿Por qué, iglesia?
Esos días he tenido invitaciones, gloria al Señor. Y a veces decimos y presumimos, nos invitaron a comer. Yo he escuchado personas que dicen, mi familia o mi hermano, mi hermana me invitó a comer y presumen esta invitación. Todos los días nos invita a ir a su mesa. Todos los días el Señor tiene un alimento preparado para ti y para mí. Y para los de tu casa también. Presumimos esos alimentos que perecen, pero no el de vida eterna. Y Él no quiere que lo presumamos, Él quiere que lo valoremos y que le demos gracias por ese alimento. Pero eso sí, que lo comamos. ¿Cuántos en las oraciones le dicen gracias, Señor, por todo lo que me has dado todo este tiempo? Gracias por este alimento, pero no lo aprovechan. Porque hubo uno que se sentó a la mesa. Tenía banquete, el hombre rico y Lázaro. Y Lázaro comía migajas, que es representación del hombre pecador, que cree que no merece este pan. Y dice que todo aquel que recibe este pan, sin importar el pecado que haya cometido, y se come este alimento y cree, el Señor le ama. Amén. Y a veces nosotros, los que tenemos la oportunidad, despreciamos el pan. Aquella mujer, creo que era cananea, le dice, no está bien que yo le dé el alimento a los perrillos. ¿Por qué? Porque vine a darle el alimento a los hijos de Israel. Y esta mujer con fe le dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Hay quienes no tienen oportunidad como nosotros, iglesia, que siempre hay alimento espiritual, aún por medio de este tiempo y fuera de tiempo, de conexiones. Y hay personas que tal vez pasan una vez por las redes sociales o vienen por primera vez y creen, iglesia, y hemos visto el poder de Dios. Amén. Hemos visto cómo se reconcilian con Dios y vuelven al Señor. Porque desperdiciamos el pan que el Señor nos tiene preparado. Este alimento no lo da el hombre, este alimento lo da Él, para ti y para mí. Y a veces estamos comiendo ese alimento y pausamos hasta aquí porque tengo algo más importante que hacer. Viene un tiempo, dice la palabra, donde viene hambre y sed en la tierra. Pero no hambre de comida, de pan natural, sino de la palabra de Dios. Porque en el momento que más hambre hay, iglesia, es en medio de la aflicción. Así llegamos tú y yo. Así llegamos tú y yo. Ahora creen que no necesitan el alimento espiritual porque hay un error. El hombre dice, no lo necesito porque estoy bien. Aunque no crean, es un engaño que hay en el corazón del hombre. Cuando esté mal, lo necesitaré. Porque siempre se sientan y reciben el alimento cuando están mal. Pero cuando están bien, lo desprecian. Hermana, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha vuelto? No, es que esto, pero todo está bien. Lo natural. Pero hermana, ¿y qué quiere que le diga? Que todo está mal, si todo está bien. El Señor dice en la palabra de Dios, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Y esa muerte de la que Él habla es la muerte espiritual. Y que solamente esta palabra es la única que puede darnos vida. Que mientras que el pámpano se separe de la vid, de la palabra, se va a secar. No hay peor error que apoyarnos en nosotros mismos. Qué hermosa, iglesia, es que cuando uno está tambaleando, con la rodilla endeble, con los brazos caídos, como uno esté, pero uno corre a Él. No esperar, iglesia. No esperar para decir, ay, sí, menos mal porque yo estaba así. ¿Y quién te dijo que tú necesitas otro intermediario aparte de Cristo? Él es el único intermediario entre el hombre y Dios, es Cristo, no hay otro intermediario. Tú no necesitas una tercera persona. Nosotros estamos aquí para ayudarnos. Hay personas que el Señor les llama débiles en la fe y Él dice que a ellos le tengamos paciencia. Pero una cosa es ser débil en la fe y otra cosa es ser un cabrito. Ya llevando tantos años, iglesia. Eso es algo diferente. Hay personas débiles en la fe, que apenas están conociendo la verdad.
Pues la palabra de Dios habla de los que conocen la verdad, pero no lo quieren glorificar a Él. Él habla de corderos y de ovejas, pero Él habla también de los que resisten la palabra de Dios. Es tiempo de que aprendas a buscarle a Él y entender que nuestros pensamientos no son más altos que los de Él y nuestros caminos. Y que si llegas corre a Él, desnuda tu corazón delante de Él. El Señor a nadie va a echar fuera. Dice la palabra de Dios que si tu pecado sea más rojo que el carmesí, no importa lo que hayas hecho, Él, si tú te arrepientes con todo tu corazón, el Señor perdona, tiene amor, es amplio en perdonar, su gracia perdona. Tal vez el mundo te juzgará, la familia juzgará, los amigos, aún la misma gente de la congregación, pero el Señor jamás juzgará a un pecador que se arrepiente con todo su corazón, sin importar lo que haya hecho. No importa lo que haya hecho. Porque Jesús pagó el precio de nuestra condenación. Porque muchos no saben dónde ir, porque no tienen una relación con Él. Y los sentidos se desvían y siguen dándole rienda suelta a la carne, alimentando la carne. ¿Saben por qué? Porque dice, andad en el Espíritu y no satisfagan, una recomendación, los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si quieren andar en el Espíritu, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Cómo si nos alimentamos, iglesia, los deseos de la carne? Vamos a andar en el Espíritu. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Hay una parte de las Escrituras que dice, esfuércenlos a que entren. ¿Cómo vamos a esforzar a alguien a entrar? Por medio de la palabra, de la verdad. Esfuércenlos. Cada vez que el Señor nos llama a tiempo y fuera de tiempo nos estamos esforzando, pero hay quienes sienten que no es para ellos, que están muy bien. Yo quiero siempre ser esforzada. ¿Y cómo es esto, hermana? Yo sé quién la esfuerza. Escrito está, yo soy el que te esfuerzo y yo soy tu fuerza. Porque cuando siento que no puedo, cuando mis rodillas están débiles, Él dice, yo te esfuerzo. Donde acaban tus fuerzas, empiezan mis fuerzas en ti. Y esa es la confianza que le falta a la iglesia. Entender que Él es el que nos esfuerza. ¿O ustedes creen que todo aquello que hace el Señor fuera de aquí del culto, quién lo hace? No es Él. Pero hay que creerle. ¿Por qué esperar que otro te esfuerce? Si Él es nuestro esfuerzo y Él es nuestra fuerza, Él es el que vuelve y nos ciñe y nos levanta. ¿Por qué no te conviertes en una lámpara para esforzar a otros? El Señor no quiere que siempre te estén esforzando a ti. Que seas esa lámpara en tu casa. Pero a veces nos convertimos en los que vuelven atrás y todos vuelven atrás con Él. Hoy hablaba con alguien y me decía, Clara, yo solamente pienso en mi hija. Y saber que si yo me devuelvo, ¿qué va a hacer? Yo le dije, eso es correcto. Así tiene que ser. Porque no es una decisión que tomamos individual. Yo pienso todos los días que la obra que ha hecho el Señor en mí, por medio de la fe en Él, ha hecho que parte de mi familia llegue a sus pies. Pero así como puede ser una lámpara que alumbre, también puede ser una piedra de tropiezo para que ellos no lleguen. Pensar que hay una promesa que todavía falta, que en el Espíritu ya se ha cumplido, pero que mis ojos falta que vean algo. Pensar en esa promesa y en quien la hizo, vale la pena que prosiga el blanco. Que hay un camino a donde tengo que llegar, una meta, y que le ruego al Señor que yo no sea el tropiezo para que mi familia vuelva atrás. Un mal testimonio, iglesia, por estar en el afán, en la ansiedad y en mi voluntad
puede hacer que la gente deje de creer en Cristo. Porque no se quedan, el Señor empieza a hacer una obra en nosotros maravillosa. Y pocos reconocen la obra que el Señor hace, pero tenga usted una falla. Y verá cómo todos, llámelo vecinos, familia, aún la gente de la misma iglesia, te señala. Pero quiero decirte que si eso llega a pasar, el Señor no te juzga, porque hay cosas que son necesarias que pasen a causa de nuestra terquedad, iglesia, porque somos tercos. La palabra sí es lumbrera y la palabra sí nos muestra la voluntad del Señor. Y hay cosas que van a ser necesarias, se llaman consecuencias, pero que el Señor siempre va a estar ahí. Nunca te va a desechar. Pero que si llega ese momento, nosotros deberíamos reconocer delante del Señor que fuimos nosotros los que fallamos y no Él. Porque estamos más preocupados en lo que perece que en lo eterno. La palabra de Dios dice, Proverbios, creo que capítulo 32, no seas como el caballo y como el mulo, sin entendimiento. Van desbocados. Esta palabra, iglesia, la lumbrera a nuestro camino, muestra cómo estamos caminando. Y no hay nada oculto que el Padre no lo haga manifiesto, porque Él es luz. Cuando sea manifiesto, no culpemos al Padre. Porque Él dice, todo el que a mí me sigue, dice el Señor Jesucristo, no andará jamás en tinieblas, porque la luz lo expondrá todo. Hay un alimento que se le está dando a la carne, y dice la palabra que esto es en contra del espíritu. ¿Cómo estar fortalecidos espiritualmente? ¿Saben? Y cuando ven la aflicción y los problemas, corren, oren, estoy ahí, estoy listo, sí, pero cuando vuelve todo como el mar en calma, vuelven, se fresquean. Porque la respuesta es, tengo mucho que hacer. Este alimento no podemos dejar de comerlo. Este alimento no lo da el hombre, lo da el Señor Jesucristo, porque Él mismo es el pan, y el que cree en Él, Él le dará de beber del agua de vida eterna. Nosotros ya no nos podemos engañar. Dios no puede ser burlado. ¿Sabe por qué ya no nos podemos engañar? Porque la verdad ha llegado a nuestras vidas. Alguien me decía hoy tuve varias consejerías para la gloria del Señor, y me decía alguien hoy, Clara, yo ya no me puedo engañar. Esta verdad hace que ya uno no se engañe. Por donde uno quiera meterse como a justificarse, ya no hay justificación. Como decía mi hermano Luis, todos los caminos, estos recodos y estos caminos que nosotros hemos cogido durante años se van cerrando y llevándonos a un solo camino. Ya no nos podemos engañar, porque a Dios no lo podemos burlar. Llega un momento en el que la decisión que tomamos es conscientemente, ya no con ceguera espiritual. O lo seguimos o no lo seguimos. Ya no hay excusas, ya no hay justificaciones. Ya no le pueden decir, es que el Señor a mí no me escucha. Tú sabes que Él escucha. Aquí hemos tenido ministraciones donde solamente saben ustedes que hay que rendir el corazón. Nada más pide el Señor, sino un corazón contrito y humillado, que Él jamás lo va a despreciar. El problema es la altivez en el hombre, que le cuesta humillarse delante del Señor y reconocer que Él es su Dios. ¿Por qué? Porque no hay temor. No hay temor de Dios. Entonces, esto que a ustedes les parece, a veces algunos hasta gracioso, dicen, ay no, pues la verdad, ay, no estoy orando, no estoy, y se ríen. No estoy leyendo la palabra. Sí, pues la verdad, si aquí, mire mi hermana, estoy carnal, ¿qué hago? Aquí dice que es contra el espíritu. Y cuando estamos contra el espíritu, hay tres cosas que nos enseña la palabra. Primero, que lo resistimos.
Segundo, que lo apagamos. Y tercero, ¿cuál es el tercero? Lo contristamos. La carne lo contrista. La carne en nosotros, el hombre carnal lo apaga. Y la carne en nosotros lo resiste. Es contra el espíritu, iglesia. Ya no hay justificaciones. ¿Qué nos enseñó? Fue tremendo para mí lo de Job. Me condenarás a mí, le dice el Señor a Job y a aquellos que se justifican para justificarte tú. ¿Qué justificación podríamos presentarle al Señor cuando Él dice, solamente a través de mi Hijo son justificados? No hay justificación que ustedes puedan hacer por ustedes mismos. Si un corazón contrito y humillado a través de la sangre del Cordero es justificado. Dígame qué justificación tiene. ¿Cuál? Si no es que quisimos hacer nuestra propia voluntad y quererle dar cosas al aguijón. La gracia es lo más maravilloso que ha podido llegar para toda la humanidad, sea rico, sea pobre, sea grande, sea niño, seas de donde seas. Todo el que recibe la gracia recibe amor y misericordia. ¿Por qué queremos coger otro camino? ¿Por qué creemos que somos menos pecadores que los de allá afuera? ¿Por qué, iglesia? A veces creemos que nuestro familiar está peor, que está mal, pero él al menos no conoce o ella. Nosotros que decimos conocer, despreciamos la gracia, porque ellos no la conocen. Pero tú y yo que sabemos qué tenemos que hacer, a veces resistimos al Dios vivo y no nos bastamos de la gracia del Señor. A veces clamamos tanto por nuestra familia y oramos para que el Señor actúe allá y dice, es que por eso te llamé, para que seas esa lámpara encendida en medio de tu familia, no como religioso o religiosa, sino para que me vean a mí a través de ti. ¿Qué ven? ¿Letra? Otra persona me llamó y me dijo, Clara, ahora entiendo claramente cuando el Señor nos dice que Él no quiere que vayamos con letra, porque Él quiere que vayamos con espíritu y con poder, con testimonio. Y uno en el afán quería ir. Uno en el afán quiere ir a decirle y a condenar con la misma palabra a la familia y nuestras obras. ¿Qué ven ahí? Y me decía, ahora entiendo. Y ¿sabes? Veo mi torpeza cuando yo quiero hablar. Pero sé y tengo la esperanza que la palabra de Dios dice que Él es el que hablará por mí. Y que esto pasó con Pedro. Porque dice que estos que no son letrados, estos que son de burdo hablar, ¿cómo es que ellos pueden hablar de esta manera? Porque no eran ellos, era el Espíritu Santo en ellos. Y estoy seguro, me decía, estoy convencido de que en el momento Él va a llenar mi boca y hablará y no saldrá letra que quiere convencer, sino espíritu y poder, porque esa es la palabra de Dios. ¿Cuántos se resisten a la obra, a la gracia de Dios? Y lo que llevan es levadura. O mandan a otros a orar, ore, cuando ellos mismos ni oran. ¿Por qué no le dicen oremos? Venga, oremos. Cuando yo era una niña espiritualmente, hace muchos años, bastantes años, yo no sabía cómo hacerlo, pero hoy puedo recordar que era el amor de Él obrando. Y uno de mi familia estaba pasando y yo le dije, oremos, levantémonos a las 3 de la mañana, a las 4, no había ni siquiera videollamadas, no existía nada de esto. Pero algo decía mi corazón que la oración tenía poder. Y yo no mandé a estas personas a orar, les dije oremos. Y yo timbraba el teléfono a esa hora de la madrugada solamente por llamada. Y sé que
a las personas les puede parecer que no hay poder ahí, pero si tú crees, ellos van a ver la gloria del Señor. Y yo recuerdo que yo me levantaba y colocaba el despertador, estoy hablando de muchos años. Y aquella persona luego confesó y me decía, Clara, yo pasando por este problema, yo decía, ella quis que ore, y yo necesitando lo que estoy necesitando. Pero esas oraciones tuvieron poder, porque esta persona conoce hoy a Cristo. Sí hay poder en la oración. Aunque sea insignificante, iglesia, sí hay poder en la oración. Sí hay poder, solamente Él quiere un corazón que crea. Porque la gente quiere que tú lo ayudes con lo que desea, lo que ellos desean. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, y de lo que tengo te doy, y era fe. Fe, iglesia. ¿Tienes fe para dar? Cuando te llaman, cuando te cuentan algo, ¿hay fe? ¿O te quejas igual que ellos? ¿Saben qué van a hallar? De lo que tú te alimentas. Que encuentran carne o espíritu. Una persona que no ora, ¿cómo le dice a otra, ore? Qué bello es, iglesia, cuando tú le dices a alguien, hagámoslo. No tengo de lo que tú estás pidiendo, pero yo sé que Él actúa a su manera. Y yo he visto al Señor actuar. He visto al Señor obrar. Y la oración sí tiene poder. Aunque luego no le den gracias al Señor, yo sí lo glorifico por lo que Él hace, iglesia. Porque tú das de lo que comes, de lo que te alimentas. Y el único que nos da fe es Él el autor de la fe. Hay gente que se molesta porque no encuentra lo que quiere. Pero les digo, no hay nada más hermoso que hallarlo a Él. Todo lo que Él ha hecho en todo este tiempo. Yo digo, Padre, si no te glorifican, yo te glorifico. Porque eso aumenta mi fe. Ver la obra del Señor. Sí, listo, sí pasó, pero no pasó lo que yo quería. Pero pasó algo mejor. Tú y tu casa están creyendo en el Señor. Es que yo quería era dinero. Yo quería era aquel hombre. Yo quería era aquella mujer. Yo quería era esto, mi deseo. Y el Señor dice que la voluntad de Él es mejor que la nuestra. Hoy oro para que conforme a su palabra se hagan cada uno de nosotros, iglesia. Y no conforme a los deseos de la carne. Porque si alimentas lo que oyes y lo que ves, es lo que vas a desear. Y como no se alimentan de lo espiritual, desean más la carne que el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero hermana, es que sí, vea, yo estoy en la carne y es todo contra el espíritu, pero si tú andas en el espíritu, lo del espíritu es contra la carne. Otra cosa es estar en la carne y fingir ser espiritual. Pero si tú estás en el espíritu, estás en contra de todo lo que tiene que ver con la carne. Porque el espíritu desea lo espiritual. ¿Qué estás deseando últimamente, iglesia? ¿Cuál es tu deseo? ¿Lo que perece o lo eterno? ¿Cuál es el alimento que buscas cada día? Dice en el 6:7, no nos engañemos, iglesia. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir? Todo lo que sembrares, todo lo que usted se alimente, también será de lo que dé. No nos podemos engañar más.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué hace alimentar la carne? ¿Qué hace nosotros? Que haya corrupción. Todo lo corruptible está en la carne. ¿Qué es la carne? Es una naturaleza adánica, caída. ¿Qué es el espíritu? La naturaleza de Cristo. ¿Cuál de las dos es la que reflejamos? Es la que tú has alimentado todo este tiempo. Pero hermana, yo trato, vea, yo vengo al culto, dice, lo que ves y lo que oyes. Todos los días. ¿Por qué creen que él dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido? Busca primero el alimento. Pero terminemos aquí. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Mira lo que dice Juan capítulo 6. Gloria a Cristo. Aleluya. Dice en San Juan capítulo 6, verso 26, en adelante. San Juan capítulo 6, verso del 26 en adelante. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. ¿Por qué buscamos tanto al Señor? Hay momentos en que el Señor ha hecho milagros en nuestras vidas. El Señor ha obrado en nuestras vidas. Y hay personas que lo buscan y lo buscan es por eso, por lo que Él pueda dar, pero de lo que perece, no de lo que nos da de vida eterna. Reconozcamos hoy, delante del Señor, que a Él se le ha buscado más por los beneficios que nos ha dado que por las cosas que a vida eterna nos lleva. ¿Podemos reconocer eso en esta noche? Que cada vez que buscan al Señor es porque el Señor decía en estos días, hablaba el Señor y siempre dicen, gracias Señor por tus obras, gracias porque grandes y maravillosas son tus obras. Y el Señor preguntaba, ¿cuáles obras? Palabras más, palabras menos, los milagros, los favores que nos hace. Porque hay una obra grande que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si nosotros fuéramos gratos con lo que el Señor hace, valoraríamos la obra de Cristo en nuestra vida. Al Señor se le da gracias y acciones de gracias más cuando Él da la añadidura, como pasó con estos 5,000. Porque no se está valorando el alimento que a vida eterna nos lleva, iglesia. Y ese alimento hay que comerlo todos los días. Por eso en este modelo que el Señor deja en Lucas 11, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos este pan nuestro cada día. Pregunta, iglesia, ¿cuánto le piden eso al Señor? ¿Cuánto le piden eso al Señor? Todos los días Él tiene pan, pero no todos los días lo quieren. Todos los días hay alimento, pero no todos los días buscan este alimento. Porque lo dejan de comer. Porque se desprecia, iglesia. Y si el Señor Jesús dejó ahí estipulado que hay que pedir el pan cada día, hay que pedirlo cada día. Él tiene pan. Pero hermana, estoy mal, es que le fallé al Señor. ¿Qué le dio a Pedro cuando él estaba en esa barca? Pan. ¿Qué le mandó a Elías cuando estaba con miedo, con ganas de morirse? Pan.
¿Qué partió él en esa mesa cuando iban camino a Emaús? Pan. Es el alimento que necesita el hombre que ha desviado sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Pan. ¿Y qué es lo que dejaron de comer? Pan. ¿Qué añoró el hijo pródigo? El pan. Pan, alimento, pan nuestro de cada día. Pero ¿qué despreció el pueblo de Israel? El pan. ¿Qué despreciaron esos 5,000? El pan. Pero el que a él, no el que perece, sino el de vida eterna. Pan. Porque esta palabra sí tiene vida, da vida, iglesia. Y todo el que la deja de comer vuelve a desviar sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que más yo le clamo al Señor es que nunca me deje de hablar, porque aquí es donde he sido sostenida. Él es la vid y yo soy un simple pámpano. Cuando el pámpano siente que sabe mucho, cuando el pámpano siente que ya tiene mucho conocimiento, cuando el pámpano ya ha recibido dones, entonces el pámpano ya no necesita la vid. Y en las predicaciones ya no está la vid, sino que se habla del pámpano. ¿Cuántos, iglesia, no necesitan ya la vid? Llenos de dones, de talentos, pero sin fruto, porque es en la vid donde podemos dar fruto. ¿Cuántos están caminando así? Porque tienen un conocimiento que cuando el Señor nos examina y nos escudriña, nos damos cuenta que están en desobediencia. ¿De qué nos sirve el conocimiento? El conocimiento envanece, el Espíritu es el que vivifica. Porque ya sentimos que lo sabemos todo. Y esa es la batalla que tienen todos aquellos que reciben la verdad. O sea, ya no dependo de Dios. ¿Qué piensan ya? Dice, se envanecen en sus necios razonamientos y profesando ser sabios se hacen necios hasta que el Señor les hace un alto. Como pasó con Job, como ha pasado con todos aquellos que el Señor les dijo alto. Como va a pasar contigo y conmigo cuando queremos caminar como si no tuviéramos Dios, porque teniendo conocimiento, pero rebelándonos en contra de su palabra. Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado. Conociendo la verdad de Dios, iglesia, y envanecernos en los necios razonamientos, nos hace ser necios. Porque de oídas han oído, ¿cuándo tus ojos lo verán? El Señor te está llamando, Él no está echando a nadie fuera. Él no hace acepción de personas. A todo el que Él se acerque, el Señor a nadie echará fuera. Sino que sienten como los fariseos, que como tenían conocimiento, tenían un cargo, tenían todo ante la sociedad, pero no eran conocidos en el cielo. A veces son más conocidos los pecadores que se arrepienten, iglesia, son nombres escritos en el libro de la vida, que los que tanto han hablado de Él, pero lo han resistido. Sin la vid no podemos, iglesia. Y Él es el que le da el alimento a los pámpanos. De la vid sale la salvia, de ahí sale el alimento. El Espíritu Santo haciendo la obra. Y es por Él que se puede dar mucho fruto. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿El Hijo del Hombre qué? Os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Para ponerlas en qué? ¿Recuerdan cuando el Señor le habló al que iba camino a Jericó? ¿Cómo lee? Y ellos dijeron, leemos esto. Dijo, bien lee, ahora háganlo.
Practíquenlo. Es tiempo de ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores. De ser hacedores de la obra del Señor, que no es nuestra obra, sino la obra del Espíritu a través de nosotros. Y dice, ¿qué debemos hacer? Tú y yo nada, el que lo hace es el Espíritu, pero mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo. ¿Saben qué es cuando el Señor dice, de cierto os digo, que Él vuelve y lo afirma? No hay nada más seguro que esto. Escuchen, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, a su Hijo. El pan del cielo no lo da el hombre, el pan del cielo es Cristo. A Él es el que hay que creerle, a Él es el que hay que recibir. Pueden sentarse, iglesia, a todos los llamados que el Señor hace, pero es al Hijo de Dios al que tienen que recibir y creerle, no fingir que le creen, porque todavía están buscando obras. ¿Qué obra haces? Y mencionan a los hombres. Todo el que cree en el Hijo de Dios, jamás el que come de ese pan volverá a tener hambre, porque sabe dónde halló el alimento. El hijo pródigo se fue muy lejos, pero sabía dónde estaba el pan. El hijo pródigo se fue lejos de la casa del padre, pero él sabía cuál fue la escasez que llegó a él. Ahí él no dice que es que me falta la comida, tengo hambre, me falta el vestido. Él dijo, lo que me falta es lo que dejé de comer y por eso estoy como estoy. El pan, el alimento que el Padre tiene para mí y para todo aquel que se acerca a Él. Dice que él estaba ahí con los cerdos, estaba a punto de comer algarrobas. Léanlo. Él no habla de ninguna añadidura, sino de lo que le faltó. La palabra. Porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Padre nos dice en su palabra, no os preocupéis. ¿Qué habréis de comer, ni beber, ni de vestir? Yo soy su Padre y tengo cuidado de ustedes. Pero estamos más preocupados, ¿qué comemos, qué bebemos, qué vestimos? Que por el pan, por la comida, por el alimento que nos sostiene. Y que es permaneciendo en la palabra, iglesia, que mantenemos en la vida. Entonces, cuando ya está el alimento que perece, como estoy bien en el closet, como no falta nada en mi casa, entonces nos descuidamos y andamos en el afán y la ansiedad y no hay tiempo para Dios. Pero dejar de comer el alimento espiritual es lo peor que puede pasar. Porque en el mundo tendremos aflicción, queramos o no. Pero todo el que está fortalecido en su ser interior dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí donde somos fuertes, en Él. Fuera de Él no, nuestra fuerza no alcanza en un momento de prueba. Porque hay gente que se quita la vida. Porque su todo era lo que perece, pero no lo de la vida eterna. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón en esos momentos? Ahí está tu tesoro. Nosotros ya no nos podemos engañar, iglesia. Y tenemos que reconocer que cuando empezamos a andar en la carne, porque se ha alimentado la carne. Y algo que nos decía el Señor anoche, en la vigilia de anoche, ayer tuvimos palabra y tuvimos oración a medianoche, conforme a la palabra que dio. Le decía, el hombre carnal siempre va a venir delante de mí y me va a presentar la otra persona. Porque el hombre natural, el hombre carnal ve con los ojos naturales, pero el espiritual siempre va a ver hacia adentro en su corazón y es lo que me va a presentar, para despojarse de todo aquello que no le agrada al Señor. El hombre espiritual, así falle, no le va a decir al Señor y le va a presentar a la otra persona, sino que le pide perdón. Y el mismo Espíritu Santo dice, lo que traes no me agrada. Nosotros queremos justificarnos
Y queremos ir delante del Señor a decirle, mira lo que me hicieron, mira lo que me dijeron. Pero al Señor le interesa es lo que Él ha hecho en nuestro corazón. El hombre espiritual dice, Señor, yo te pido perdón. Padre, porque tengo enojo. Hoy te entrego todo enojo, toda tristeza, todo miedo. Sea lo que sea que estés pasando, el Señor a nadie va a echar fuera. Porque eso es despojarse del viejo hombre. Eso es negarse a uno mismo. Eso es decirle, Señor, yo sé que esto no te agrada. O sea, ¿cómo voy a ir a presentarme delante del Señor queriéndolo engañar y burlar a Él? Si el Señor dice que es humillándonos bajo su mano poderosa. Es así que vencemos, iglesia. Pero el hombre carnal y altivo va a presentar a la otra persona. Y el quebrantamiento que tiene el hombre carnal es por lo que está padeciendo en su carne, pero no porque está contristando al Espíritu Santo. Y esto ya lo hemos aprendido también. Cuando yo me he presentado delante del Señor, hermana, ¿usted le da enojo? Sí. Y a usted le da esto, sí. Y yo le digo, Padre, hoy vengo delante de ti. Y Él dice, eso no es mío, porque no está en su naturaleza. Él sabe, y tú y yo sabemos qué está en la naturaleza de Dios y qué está en la naturaleza del hombre carnal. Esto no es mío. Le digo, sí, Padre, esto no es tuyo. Porque el Espíritu Santo habla. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Dios al que yo le sirvo está vivo. Es el Dios de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Y Él no te va a aceptar ninguna obra de la carne. Las obras de la carne, ahí en la cruz que te pide tomar, eso se lleva. Crucificando nuestras pasiones y nuestros deseos. Deseos de venganza, deseo de la falta de perdón, deseo a todas esas cosas. Esto se crucifica y nos humillamos bajo la mano poderosa del Señor. Nosotros no le llevamos a la otra persona. Porque el Señor dice, mía la venganza. Porque a veces vamos presentando a la otra persona esperando que el Señor haga venganza de lo que nos hicieron. El hombre espiritual sabe que así no se presenta delante del Señor. Así quiebre su corazón por lo que siente, pero sabe que eso no es grato delante del Señor. Y le entregamos nuestras debilidades, donde Él dice, ahí en esas debilidades donde el Señor muestra su gloria, su amor, su gracia. Porque al que se humilla, el Señor le da mayor gracia, pero al altivo lo va a resistir. Y lloran y lloran y lloran, pero por lo que le dijeron, pero no le presentan lo que están sintiendo, lo que pensaron. Recuerden que pecamos con la mente también. El Señor nos dijo ayer, ¿cómo se alimenta la mente si no es por lo que oyen y por lo que ven? ¿Qué nos dijo el Señor? Tengan cuidado con lo que ven. ¿Por qué? Porque lo que ustedes ven, miren, a ver, cómo Él siempre dice como que miren, hagan un alto. Él dice... Está en Mateo capítulo 6, pero ya vamos allá. Entonces el Señor dice aquí, porque el pan en el 33 de Dios es, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¿Cuánto le dicen eso al Señor? Hasta que se encuentran con la cruz. Yo misma acabé de confesar ahorita que yo siempre le pido que me dé este pan. Señor, no dejen de hablarnos. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué queremos que el Señor nos hable? ¿Para que hoy nos hable y mañana nos tenga que decir otra vez que no lo estamos obedeciendo? ¿Para qué queremos escucharlo a Él? Para escuchar la palabra y decir... Amén, es así sea. Y recuerda que Él habló de 2 hijos. Uno que movió arrepentimiento, obedeció, y otro que dijo, sí, Padre, amén, pero no lo hizo. ¿Cuál de los 2 es hijo? ¿Cómo oímos? ¿Cuál de los 2 hijos? ¿Sabe qué dice el Señor? Que los publicanos, las rameras, los ladrones, todos aquellos van adelante al reino. Porque ellos reconocen su error. Porque ellos reconocen su pecado y para ellos es esperanza que el Señor diga, por ti morí en la cruz. Dice que uno dijo, Padre, no voy, pero movido a arrepentimiento fue, y el otro le dijo, amén, pero no lo hizo. ¿Cuál es de los 2 es hijo? El que se arrepiente, iglesia, y el que obedece. Y hemos tomado la palabra para decir esta amenaza y dice, ahora obedecemos.
¿Cómo oímos la palabra? ¿Como letra o como espíritu? Porque ese es el alimento que necesita nuestro ser interior. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cuántas veces le habló él a Saúl? ¿Cuántas veces nos tiene que hablar el Señor, iglesia? Él dijo, una obra vine a hacer, que crean. Esa palabra es para que la creamos y para que creamos que este es el alimento que necesitamos. Pero que no digamos que es el alimento y lo despreciemos, que nos diga el Señor, has escudriñado las Escrituras, no, has orado y ojo, esto no nos va a salvar. Es la fe en Él que salva y que necesitamos alimentarnos, porque ¿cómo vamos a creer si es a través de la palabra de Dios que creemos y tenemos fe? Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Cuánto les cuesta ir al Señor? ¿Cuántos, iglesia? Se dice, el que a mí viene no tendrá hambre jamás. ¿Cuántos tienen hambre? El hijo pródigo dijo, en la casa de mi padre hay mucho pan, abundante pan. ¿Cuántos están en la casa del padre como el hermano mayor despreciando el pan? Él pensó, lo reargulló el espíritu porque dice que volvió en sí. Pero él no se quedó como muchos, ay Señor, sí, esa palabra es para mí, Señor. Ay, sí, Señor, por mi culpa, por mi gran culpa. No, él se levantó y fue, y se arrepintió y le pidió perdón al Padre. Él no quiere hijos con culpa, porque Él no solamente quita el pecado, sino también la culpa. Él lo pensó, Él lo reargulló, Él lo despertó como está despertando a muchos el día de hoy. Pero te tienes que levantar y ir a Él, al que te da el pan de vida eterna. Pero no seguir despreciando el pan. Porque allá afuera hay hambre, iglesia. Hambre de la palabra de Dios. Personas que se sienten solas. Personas que sienten que no las aman. Y ellos necesitan conocer el amor de Dios, pero no podemos seguir reteniendo con injusticia la verdad de Dios, porque Él ama al pecador y por Él murió en la cruz del Calvario. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para que ninguno perezca, sin importar lo que hayan hecho. El Padre ama. Él no hizo acepción de personas, por todos fue a la cruz del Calvario. Su Hijo murió y derramó su sangre por todos. Hay personas que se están perdiendo aún en la propia familia y retienen la verdad de Dios. Y lo que llevan es palabra adulterada. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él dijo, id a ser discípulos, para que esos discípulos conozcan al autor y vayan y sean testigos de la obra que Él ha hecho en ustedes. Pero si no resistimos a la obra del Señor, allá afuera hay gente que tiene hambre, gente que quiere morirse. Ellos solamente tienen que clamar, enseñarles que el Padre los ama también. Pero este espíritu religioso en el corazón de la iglesia está reteniendo la verdad de Dios. Una iglesia que no quiere orar, que no quiere el alimento espiritual. Entonces de lo recibido te doy. ¿Qué estás recibiendo para ir a dar? ¿Qué recibimos, iglesia? ¿Carne o espíritu? Porque lo que tú te alimentes vas a ir a dar allá donde quieres ir a orar. ¿Qué dan? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da, iglesia? ¿Carne o espíritu? ¿Qué es lo que damos? Atención aquí. Gloria a Cristo. Yo soy el pan de vida eterna y el que a mí viene nunca, pero nunca tendrá hambre, jamás. Y el que en mí cree, o sea, no solamente comer el pan, sino que vengas
y creas en lo que estás comiendo. Que te sientes a leer las Escrituras y creas lo que escrito está. Ahí es donde está el poder. Todo el que come el pan y cree, recibirá el agua, el Espíritu. El Espíritu se recibe por fe en el Hijo de Dios. ¿Qué van a dar? Lo primero que tienen que ver allá afuera es convicción, no inseguridad, no doble ánimo, no duda, no incredulidad. Convicción que lo que escrito está se cumple, iglesia. Pero a veces somos mal testimonio de esta sombra de variación, como las olas del mar. Hoy sí y mañana no. Hoy sí, el Señor dice: eso es pecado, y no crean que así recibirán algo. Santiago capítulo 1. ¿Quién recibe así? Si alguno está falta de sabiduría, pídasela al Señor. Ay, sí, yo quiero sabiduría para presumir que yo sé. Sabiduría para saber vivir, iglesia, en el Espíritu. Para tomar decisiones. ¿Para qué creen que la sabiduría que es de lo alto? Para ser guiados por el Espíritu en todo, como padres, como pareja, como líderes de la congregación, como miembros de una familia. ¿Es la sabiduría de Dios la que ve en la toma de decisiones o es tu incredulidad? La palabra de Dios dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. No hay nada más hermoso que ver una persona con convicción, pero no su propia convicción, sino convicción en su Señor. La palabra de Dios dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Si no hay convicción, iglesia, ¿qué esperamos recibir? Si es por medio de la fe que se recibe. Y dice: pidan en fe y no dudando. Esto es lo que ven, iglesia: inseguridad. Y amor, ¿qué dice? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ay, es que no sé. Todo es inseguro. Cuando a mí me pregunta mi esposo o alguien me pregunta algo, le digo: sí, porque escrito está, porque eso es del agrado del Señor. O le digo: no, porque a Dios no le agrada eso, escrito está. ¿Por qué queremos vivir una vida espiritual aquí, pero allá afuera hacemos lo que el mundo dice? Ustedes le pueden preguntar a Dios, todo lo que le responde es conforme a la palabra. Aún cuando hablo con mis sobrinos, es que la palabra de Dios dice, tía, ya sé qué le parece, pues es que la palabra de Dios dice esto, ¿o no es verdad? Es que escrito está. ¿Por qué? Porque queremos vivir una doble vida y porque el mundo viene y desagradamos a Dios. Cuando ven esa convicción nos convertimos en luz, porque ellos ven que lo que está escrito es lo que se cumple, no mi voluntad. Y nos da temor a agradar a Dios allá afuera, porque allá afuera nos alimentamos y nos dan alimento a la carne. Cuando tú te puedes convertir en una fuente para el Señor alimentar a otros de lo que has recibido. Escrito está, iglesia, lo que se cumple. Lo que el Padre respalda su palabra. Él no te va a respaldar porque ores mucho. Él no te va a respaldar porque prediques. Él no te va a respaldar porque tú diezmes. Él respalda su palabra en nosotros. Eso es lo que Dios respalda. Ahí es donde está la autoridad de un hijo de Dios. En lo que escrito está. Y a veces queremos que el Señor nos respalde en lo que no es del agrado de Él. Queremos que el Señor nos respalde en la injusticia. Queremos que el Señor nos respalde en la toma de decisiones que no son del agrado de Dios. El Señor respalda su palabra y eso es notorio ante el mundo, iglesia. Pero tiene que haber convicción. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Eso es precioso. No. Ay, será, yo lo hubiera hecho. Yo no sé por qué dije que no. Tenemos el Espíritu Santo. De lo que nos alimentemos, eso vamos a dar. Y podemos venir y sentarnos a la mesa, pero no comer el pan.
porque el Señor lo parte a todos por igual, pero el creerlo es comerlo. No es venir a hacer un sacrificio. Yo puedo hacer un sacrificio aquí predicándoles, no comerlo, no obedecerlo, porque esta palabra también es para mí y para todos los que están conectados y recibirán este mensaje. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Él. Nosotros oramos al Señor por nuestra voluntad. Yo le decía a alguien hoy mes, yo le decía, preséntale eso al Señor. Clara, yo se lo he presentado desde el día 1. Daniel también. La respuesta tardó. Daniel, desde el día en que dispusiste tu corazón a humillarte para entender y comprender, desde ese día hubo respuesta. Pero nosotros queremos, dice, aunque el conflicto es grande, la palabra es fiel y verdadera. Fiel es el que hizo la promesa. Y por eso le digo a muchos, no importa lo adverso que tú veas, cree lo que escrito está. Si tú te aferras a la palabra, nadie te puede desarraigar de ella, aunque veas lo contrario. Cuando tú le dices al Padre, hágase conforme a su palabra, se puede levantar el mismo diablo o aún uno mismo, pero la palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasará, esta palabra jamás va a pasar. Pero no despreciemos más el alimento de vida eterna, porque eso es altivez, iglesia. Yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hay un alimento, mira lo que dice aquí mismo en Juan 4. Verso 31 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Juan 4, 31. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Una comida que comer que vosotros no sabéis. Ya sabemos cuál es, ¿cierto? El pan y el agua que nos da el pan, Cristo. Y si lo creemos, recibimos el agua. Este es el alimento que a vida eterna nos lleva y el que menos están alimentándose. Porque puede estar el pan servido en la mesa y el Señor mismo lo parte, Él es el que trae el alimento. Pero podemos resistirnos, porque ahí mismo están pensando ¿en qué? En lo que perece, en lo que pasa. Por eso cuando llegan las pruebas, cuando llega la hora de tomar decisiones, no hay convicción. Mediante las pruebas tiene que haber convicción. Convicción de qué fue lo que Él dijo, porque la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ves. ¿Qué dijo Él? ¿Qué no estás viendo? Convicción. A la hora de tomar decisiones, convicción. No, pero es que esto se ve bien, esto se ve como si fuera de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero esto se ve que me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El Señor dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No pongas a correr el Espíritu detrás de ti, eso no pasa. Y lo primero que da el Espíritu en medio de la prueba, de la aflicción o tomar decisiones es convicción. 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 Ha habido momentos en que ha tocado tomar decisiones en este lugar y yo no tengo la convicción. Yo digo, no hago parte de esto. Porque si con Él no edificamos, por fuera desparramamos. Convicción. Y no le digo a Él, no lo hagan, digo, pero yo me hago acá. Si Él no edifica, en vano trabajan los que edifican. En casa, aquí o fuera de aquí. Si no es el Señor el fundamento de lo que estás haciendo, sino tus deseos y tus pasiones, la casa cae. Estás edificando en la arena.
¿quién edificará en la arena? El que edifica sin Él. ¿Quién edifica sin Él? El que edifica en sus pasiones, sus deseos, sin su voluntad. ¿Cuántos se edifican así? En lo que sea, en un negocio, en la familia, en un plan que tengan, en un proyecto, en el amor. Nada que no esté, cualquier cosa que no esté en el fundamento caerá. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, viene la tormenta, dice que todo lo que edifiquemos será probado por fuego. Y si es del Señor, se mantendrá en la roca, conforme a la palabra, pero si no caerá. Todo lo que le hayamos puesto nosotros, nuestras arandelas. Ahora, si tú tienes convicción que es del Señor, nada ni nadie te puede mover. Porque vendrá gente, aún diciendo que es conocedora, a hacerte dudar. Pero en el espíritu no hay duda, en la carne sí. En la carne hay duda, en el espíritu no. ¿Por qué pasa esto, hermana? Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y hay un alimento que están despreciando. ¿Qué oyes? ¿Qué ves? Aquí se alimenta la carne. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Y él ayer nos dijo cuáles son las artimañas que está usando. A veces hay cosas, yo les digo, a mí no me gusta que me vengan a decir, venga hermana, venga. Es que tengo que contarle algo que están diciendo. A mí no me interesa. A mí no me vengan a contar. Bastante le ha costado a mi padre, a través de su hijo, limpiar mi corazón. Y saben que a más de uno los he detenido. A mí no me cuenten. Sea quien sea, no me interesa. Mi padre ya oyó, y eso es de esta persona con mi padre. No es cuestión mía, porque son buenos para ir a escuchar y transmitir. De lo recibido, dan, porque eso es lo que reciben. Si alguien se está quejando de la obra, ¿para qué lo escuchan? Tienen dos opciones, seguir en la obra o no seguir. ¿No ve que eso quiere contaminar y sembrar cizaña? Y yo no dejo que me siembren cizaña. Ustedes saben cuántas lágrimas, cuánto me he tenido que quebrar para que el Señor limpie mi corazón, para yo dejar que entre cizaña así. Hay que cuidar sus oídos y sus ojos. ¿Saben que es verdad lo que les estoy diciendo? Venga hermana, es que la hermana por la que usted tanto ora no me interesa saber qué están. El Señor me demandó algo, a predicar y amar, y eso es lo único que puedo hacer. No me interesa lo que está hablando el enemigo a través de esa persona. Porque eso es el aspid. De eso se alimentan. Y eso contamina, ¿o no? No, yo lo tomo en el espíritu. Vea, ¿sabe qué decían en el pasado? Decían, venga Clara, venga. Le voy a decir algo, pero tómelo en el espíritu. Y yo bien mandada en el espíritu, Señor, tómalo. Ni sabía que era eso. Es que tal persona dijo esto de usted. En la misma congregación, iglesia. Qué vergüenza con el Señor. Con los que hablan y con los que reciben. Y yo, Señor, lo tomo en el espíritu. Tengo que calmarme. Y cuando uno veía a la persona, uno bien carnal, oyendo cosas carnales, ¿cómo estaba uno? Esto mismo pasa en sus familias. Hola, tía Maruja. ¿Usted vio lo de la otra tía? Eso es contaminar, eso es alimentar la carne. Vergonzoso es delante del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que lo contristamos. Efesios capítulo 4. Dos hermanas hablando de los hijos de la otra hermana. ¿Y ves que, y están las drogas. Oren. Es vergonzoso, iglesia. De eso se alimentan todos los días, siendo hijos de Dios. Siendo hijos de Dios. Y no son luz. Es que tengo que contarle algo que están diciendo. ¿Qué? No, mejor no le cuento. No, pues dígame. Para que oremos. No. Dos conocedores. ¿Para qué? ¿No ve que eso mueve carne? Y si mueve carne, estás alimentando la carne. Ven y te muestro algo. Venimos, ve. Mira lo que comentaron de vos. ¿Para qué?
Escudriñen las escrituras, aliméntense de lo espiritual, así van a estar firmes. El Señor me ha dicho, si tú mantienes tu corazón quebrantado delante de mí, serás inquebrantable con todos los comentarios que hagan de ti. Porque lo primero que me dijo cuando predicara y cuando se transmitiera es que iban a lanzar piedras. Pero si tú mantienes humillada bajo mi mano poderosa, no te van a humillar. Porque ya te has humillado, tu corazón, tu carne está rendida. Pero no nos digamos mentiras, eso tiene que parar en la iglesia. Es horrible, iglesia, que vayan dos hermanos a conversar lo que no tienen que hablar en cuatro paredes y el Espíritu lo sabe. Saben que el Espíritu lo ha sacado a la luz. A muchos ha sentado el Señor, ¿por qué hablan esto? Atalayan a hermanos en las esquinas, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen eso? Por lo que se alimentan. Si no están de acuerdo con la palabra, no contaminen a otros. Tienen toda la autoridad de venir con la bendita palabra y decir, eso no está escrito. Contaminan a otros. Oren, seamos luz, iglesia. Hoy el Señor nos está hablando. Porque lo que nosotros comemos le damos a otros. Sí, hoy amanecimos en la carne, pero tengamos cuidado de no contaminar a otros, porque es nuestra batalla y esa batalla se libra en el aposento, en lo secreto. Pero salimos y le damos con la espada a todo el mundo y decimos, es que es carne. No, iglesia, no la espada del Espíritu, sino la espada que sacó Pedro. El Señor sabe por qué nos está hablando esto, iglesia, y eso es pésimo testimonio, como la familia de la fe y en nuestra propia familia. Hay una obra hermosa y preciosa que no podemos seguir escondiendo, negándonos más a esto, iglesia. De lo que recibimos, damos. ¿Y saben qué dicen allá? Y eso que va a la iglesia. Y no saben que es que vienen al culto, pero se alimentan de aquí, fuera del culto, de carne. Y eso es lo que muestran allá. Eso no es verdad, iglesia. Porque ustedes y yo no hemos sido enseñados así por Dios. Él nos ha enseñado a no despreciar a nadie. Él nos ha enseñado a hacer luz en medio de nuestra familia. Él nos ha enseñado a honrar y a respetar a nuestros esposos, así sean inconversos. Él nos ha enseñado a los esposos a amar y respetar sus esposas. Él les ha enseñado a entender y amar sus hijos. Entonces van y de lo que se alimentan allá van y culpan a la congregación y culpan a Cristo por esto. Y dice la palabra, si hemos sido enseñados por Dios, por Él no deberíamos ser así. Efesios capítulo 4. Deberíamos ser como Él es, andar como Él anduvo. Efesios capítulo 5. Eso tiene que parar, porque de lo que nos alimentamos, porque solo vienen a escuchar la prédica, pero desatan sus oídos y sus ojos a la carne allá afuera. Como es el ojo, es todo el cuerpo. Y nos dijo ayer, el ojo no se cansa de ver, Eclesiastés 1, ni el oído de oír. Pero aquí se cansan de oír la palabra. Pero lo de allá afuera no cansa. Amistades que saben que no les edifica. Conversaciones que no edifican. Aún con la propia familia. Pero cuando eres luz, edificas. Una llamada se convierte de bendición y no de maldición. De fortalecimiento para alguien. Ay, yo no estoy bien, pero a veces la otra persona está peor que uno y se fortalecen. No podemos seguir, iglesia, haciendo mal testimonio. Y que dice la palabra de Dios, que empiecen, como dice Ezequiel capítulo 36, que blasfeman el nombre del Señor a causa de nosotros. Pero reconozcamos que no se están alimentando de lo que el Señor les da. Se alimentan más de las cosas del mundo. Gloria a Cristo por lo que nos hablan esta noche. Porque tú nos llamas a ser hacedores y no simplemente oidores, Señor. Yo te agradezco por esta bendita palabra. Gracias porque tú abras nuestros ojos, Señor. Porque el enemigo da un alimento, Señor. Un alimento a la carne, Señor, para que seamos mal testimonio de tu nombre, Señor.
Hoy te entregamos, Señor, nuestros sentidos naturales y espirituales, Señor. Circuncida nuestros oídos, Señor, y quita todo velo y toda venda de los ojos, todo lo que ha desviado, Señor, los sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Padre, lámpara es al cuerpo nuestros ojos, Señor. Que tengamos cuidado con lo que vemos y oímos, Señor, porque eso es lo que alimenta nuestros pensamientos, Señor, y nuestro corazón. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, si te hemos contristado, Señor, porque escrito está que no satisfagamos los deseos de la carne, porque es contra tu espíritu. Y que lo del espíritu es contra la carne. Hoy queremos, Señor, estar en contra de la carne, porque nos has dado el alimento espiritual que abre nuestros ojos espirituales y nos hace ver, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, porque ahí, Señor, de ahí sale, Señor, el alimento que hemos comido, Señor. Hoy nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor. Pide perdón si en algún momento has sido partícipe. Tus oídos han sido prestados, sentándonos en silla de escarnecedores, hablando aún de la propia familia. A veces no teniendo en cuenta que tenemos hijos también, que son nuestra familia. Que a veces condenamos a los que están allá, iglesia, pero escrito está que si están en el hueco, en la cantera, ellos claman y el Señor oye. Y puede a veces escuchar más ese clamor que el clamor de un religioso que se cree menos pecador. Hoy te presentamos, Señor, a aquellos, Padre Santo, que necesitan de ti. Pidamos perdón si en algún momento hemos sido tropiezo para alguno de ellos. Hoy pedimos perdón, Señor. Eso no es lo que tú nos has enseñado. Condenando, Señor, al que está en adulterio y en fornicación, pero no mostrándoles el camino a tu gracia, a tu amor y tu misericordia, sino cerrando el camino, Señor, por la religiosidad, Señor. Porque eso lo hacían los fariseos, cuando aquella mujer pecadora se acercó y le ungió los pies, enjuagó con sus cabellos, lavó los pies con las lágrimas y quebró este frasco de alabastro y salió perfume grato. Aquel hombre fariseo, Simón el fariseo, dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer, una pecadora. Y así hemos actuado, Señor, sentados a la mesa, porque Simón estaba sentado a la mesa contigo, aquella mujer estaba en el lugar más alto, tus pies, Señor. A tus pies muchos están clamando en esta hora, Señor, clamándote a ti, Señor, y muchos sentados a la mesa con altivez. Hoy te pido por ellos. Hoy te pido por el que está en angustia, el que siente que ya no hay perdón para él o para ella, Señor. Aquellos que sienten que no hay esperanza, como en algún momento estuve yo. Y tú extiendes tu mano cuando se clama a ti, tú respondes, Señor. Hoy te pedimos perdón como la iglesia de Cristo. Perdona por lo que ha salido de la boca para condenar, Señor. Para juzgar, Señor. Abre los ojos espirituales en esta noche para entender y comprender que se nos fue concedido tu gracia, lo que por gracia nos diste, por gracia darlo, Señor. Perdona, Padre, porque se ha despreciado tu mesa y a veces se corre a comer este alimento, Señor, a la carne, resistiendo, Señor, todo lo del Espíritu, lo eterno, lo que a vida eterna nos lleva, Señor. Clama en esta noche, pongámonos en pie. Dile: Señor, abre mis ojos, Señor. Hoy reconozco, Señor, que no hay nada que yo pueda esconder delante de ti, Señor.
No hay nada que yo pueda esconderte, Rey. No hay nada que pueda esconderte. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. No hay nada oculto, Rey, que tú no lo hagas manifiesto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, pongámonos a cuentas en esta noche. Y dile al Señor que unja nuestros ojos, nuestros oídos. Nada, Señor. Nada puedo esconder que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, Él lo sabe todo, iglesia, y por amor nos ha hablado el Señor en esta noche. todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Hoy la verdad nos habla la iglesia. Lleva mi vida No seamos simplemente oidores. a una sola verdad. Hay mucho daño que se ha hecho, iglesia. Cuando me miras, Corazón contrito y humillado, Señor. Es su amor y su fidelidad que nos ha hablado en esta noche. es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Que no puedo,
deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Que caiga toda escama, todo velo, en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Porque hay poder en esta palabra para deshacer toda obra de tinieblas, todo aquello que te separa de la sincera fidelidad. Esta palabra es para abrir los ojos, esta palabra es para abrir los oídos de nuestro entendimiento, para comprender que el Padre nos ama. Que se mueven las palabras. Aleluya, Señor. El enemigo ha visto en mí, y mi oído que es sordo ante las mentiras que quieran venir. Tú me dices, sí vale.
le habías dado de alimento a tu carne o a tu espíritu, y el Señor ha traído el alimento espiritual. Para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y comprendamos que se nos fue concedido su gracia, su amor y gracia. No prestemos ya más nuestros oídos, ya no prestemos más nuestros ojos, guardemos nuestro corazón, porque el Señor Jesucristo lo ha lavado y lo ha limpiado con su sangre preciosa. Tengamos cuidado con lo que pensamos, pero antes de pensar hemos visto y hemos oído, iglesia. Así que hoy, a partir de hoy, decidamos qué alimento vamos a comer, si el natural, el carnal o el espiritual. Yo les bendigo y bendigo a los hermanos que están conectados con las redes sociales. Y le doy gracias al Señor por esta bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.